La élite estadounidense se ha visto fragmentada, se ha visto fracturada, especialmente desde el ascenso de Donald Trump, quien es una figura que ingresa a la política norteamericana y que empieza a introducir a los neoconservadores. A muchos de ellos ya estaban posicionados en el Estado profundo norteamericano, y empieza a cambiar la trama geopolítica, ¿no? Porque a partir de ese punto comienza una política exterior norteamericana que podría caracterizarse de errática, podría caracterizarse de pendenciera, abre muchos frentes de conflicto en simultáneos y tiene una forma de gestionarlos bastante particular, saliéndose de la modalidad tradicional, o como lo haría un gobierno republicano o como lo haría un gobierno demócrata. Es decir, Donald Trump amenaza con una guerra nuclear, por ejemplo, en Corea del Norte, y en cuestión de semanas dice que Kim Jong-un es un gran amigo de Estados Unidos, ¿no? En medio de esas contradicciones, el hervidero de una política sumamente errática, contradictoria, Donald Trump ha puesto una modalidad de relaciones internacionales, tal cual como lo haría un corredor de bolsa en Wall Street. Es decir, un hombre que establece presiones y genera nudos críticos en algún punto para crear distensiones en otro. La gestión de la Casa Blanca en materia de política exterior tiene a los nuevos conservadores, tiene a Abrams, pero también tiene a John Bolton, también tiene a Mike Pompeo, también tiene a Marco Rubio como elementos activos de la política contra Venezuela, que son la representación de esa burocrática que instrumentaliza el asedio contra el país. Es una cuestión que viene desde hace años. Pero ellos están guiados por una circunstancia política particular y tiene que ver la situación de Estados Unidos de cara a su marco de relaciones internacionales. Por ejemplo, ellos vienen de la ruptura del plan para Corea del Norte, que era un plan de guerra. Donald Trump se los desechó para crear una especie de acuerdo político con Corea del Norte. Perdieron Turquía, ese punto sensible de Estados Unidos y de la OTAN en Asia, en Eurasia. Pierden la guerra en Siria, un elemento que hay que subrayar por la importancia que tiene, precisamente no solo por no vencer a Bashar al-Assad, sino por el rol que asumió Rusia y que asumió Irán como contrapeso al plan estadounidense en ese país. Y además de eso, ellos, además de esas pérdidas importantes y sensibles... Había un plan para bombardear Irán. Exacto. John Bolton había propuesto para el año 2018 bombardear a Irán. Y Donald Trump no se lo aprobó. Lo que quiere decir que estamos ante una camada de funcionarios fracasados. ¿Okay? Una camada de funcionarios fracasados, no se le han dado las acciones que ellos han propuesto, es decir, están divagando dentro de la política, y Donald Trump, quien opera como un factor, como un empresario que es dentro de la política estadounidense, sencillamente está despidiendo a quien no cumple las funciones que debe cumplir. Tal fue el destino del mismo Rex Tillerson. ¿Okay? Mike Pompeo, que viene de la CIA, que es un hombre que estudió en West Point, que es un hombre que no ha ido a una guerra, pero entiende los vericuetos del poder y de la política estadounidense, especialmente como elemento funcional y operativo para cierto tipo de operaciones contra países, participa junto a John Bolton, quien es un perro de la guerra, ¿okay? Un patrocinador del conflicto. Y en el caso de Marco Rubio, pues que intenta, vamos a decirlo, sostenerse en la política estadounidense a expensas del asedio contra Venezuela y Cuba. Esos factores son sumamente peligrosos, son factores que están articulando el asedio contra Venezuela y están tratando de empujar en su dirección a la política estadounidense, a la gestión del mismo Donald Trump. Marco Rubio incluso venía desde hace un par de años prácticamente asumiendo la política del Departamento de Estado en lugar de Rex Tillerson. Marco Rubio estaba operando la relación con América Latina, dado que, según palabras del mismo Donald Trump, él no se encontraba satisfecho con la gestión de Rex Tillerson para América Latina. Y entre bastidores y en las cuestiones propias de la política en la Casa Blanca, siempre se ventila pues que las contradicciones entre la burocracia del mismo gobierno estadounidense está guiando la política exterior norteamericana a ciertos derroteros, a ciertos destinos, a ciertos callejones sin salida, que dan cuenta de una improvisación peligrosa. Porque el problema de la improvisación no es que necesariamente genera todos los puntos favorables para los adversarios de Estados Unidos, que en este caso somos nosotros, Venezuela. No solamente crea válvulas y posibilidades para los países objetivos, como es el caso de Venezuela, sino que también puede guiar, por el contrario, a la Casa Blanca a algunas acciones que pueden ser sumamente peligrosas. Es decir,
con la actual gestión de la Casa Blanca es muy difícil predecir los eventos por el carácter temperamental, por el carácter errático y por la improvisación que hay en algunos de los elementos que están dando carácter operativo a esa política. No tienen un plan lineal. No es un plan lineal. Ellos lo que sí tienen definido es un objetivo, pero es un plan que está guiado a partir del desarrollo de los eventos, a menos que exista concretamente en la mesa un planteamiento militar que obviamente no se ha dado a conocer. En el ámbito político han demostrado justamente eso. Es decir, ejemplos los hay por doquier. Ellos sabían la correlación de fuerzas que había en la Organización de Estados Americanos antes de que Mike Pompeo fuera a abogar por una intervención contra Venezuela. Y ellos sabían el resultado. Sabían también la composición que iba a haber en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ellos sabían que de allí no podría salir ninguna resolución. Sin embargo, generaron ese golpe de opinión con un resultado menos favorable del esperado. Es decir, ellos están articulando e interactuando dentro de la política sin conocer a totalidad cuáles son los elementos que hay en la mesa. Me pregunto si ellos estaban claros y estaban plenamente conscientes de que Juan Guaidó se estaba reuniendo con Diosdado Cabello. ¿Me explico? Eso es un elemento de que ellos no tienen totalmente controlada la situación. ¿Ok? Si te preguntas cuáles son los factores dentro de la composición de la directiva de la Asamblea Nacional, si están o no todos a favor de lo que está haciendo Juan Guaidó y de la proclamación y del apoyo que está brindando los Estados Unidos. Pensemos en un detalle, veamos la juramentación de Juan Guaidó y fijémonos en el minúsculo detalle de que cuando él hace su juramento, Stalin González y Edgar Zambrano no levantan la mano para la juramentación. ¿Okay? Son pequeños y minúsculos detalles, pues es decir... O sea que probablemente, para hacer aquí un ejercicio, una hipótesis, ese viaje que está anunciando Associated Press de Guaidó a Colombia... Y luego a Estados Unidos. Y luego a Estados Unidos, en ese viaje, ese no fue informado a los otros factores de la oposición. ¿Es posible? Evidentemente no.